Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma. Estamos aquí en el paso fronterizo conocido como el Barrio Chino, con Sergio Márquez, secretario general de la provincial, ¿no?, de la UGC, de la Asociación de Guardias Civiles, aquí en la valla de Melilla con Marruecos, en el paso fronterizo del Barrio Chino, conocido por esas famosas imágenes de porteadoras. Ahora mismo no hay porteadoras porque está cerrada la valla. También nos acompaña Raúl, un murciano encabronado. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo ves ahora esta situación con la valla cerrada? ¿Más tranquilo o seguís demandando medios? El tema ya del comercio, llamado comercio atípico aquí en Melilla, pues lo tenemos igualmente. Ya se daba los anuncios de que probablemente lo eliminaría Marruecos, pero vamos, con la crisis de la pandemia se aceleró el procedimiento al cerrarse los controles fronterizos. ¿Qué medios reclamáis aquí? Hombre, nosotros desde AUGC el principal reto que tenemos es eliminar los agravios que tiene la Guardia Civil. Creemos que homologando nuestras condiciones laborales, sociales y económicas con la de otros cuerpos policiales, conseguiríamos de esta manera una Guardia Civil más democrática, justa y profesional. ¿De acuerdo? Aquí concretamente en Melilla, sobre todo el reto más importante que tenemos es la carencia de efectivos. Venimos llamando desde AUGC, reclamando. Tenemos una plantilla actualmente de unos 650 efectivos, con cuadros de mando incluidos. En ocupación estaría al 98% esa plantilla, pero claro, nosotros estaríamos en un 590 destinados. Pero venimos reclamando esa modernización de esa plantilla porque creemos que está obsoleta. ¿En qué nos basamos? Tenemos constantemente desde hace más de 5 años aquí en Melilla un refuerzo de unidades del GRS y USECI de otras localidades de la península, que están constantes y van rotando, van viniendo, se van yendo. Tenemos en torno a unos 90 efectivos de apoyo constante aquí en Melilla, que tampoco son suficientes porque no pueden hacer los turnos de 24 horas. Tenemos en torno a unas 90 comisiones de servicio. ¿Qué quiere decir? Que de esa plantilla que tenemos obsoleta hacen falta en otras unidades y se crean esas vacantes, esas comisiones de servicio para cubrir necesidades que tiene actualmente la Comandancia de Melilla. Por lo tanto, no se crean esos puestos de trabajo. Ampliando esa plantilla que está obsoleta, conseguiríamos absorber esas carencias que tiene, porque tenemos que tener claro, si se saca de una unidad territorial, en este caso Seguridad Ciudadana, que hacemos el control fronterizo y de ahí se saca el personal para crear otra unidad como es el apoyo en el servicio marítimo, que serían los NIR, intervención y rescate, que apoyan a los GEAS para el tema del mar. Sacamos a otra unidad, por ejemplo, la USECI, que no tiene esta comandancia creada por plantilla, y sacamos a esa unidad, a esa gente de las unidades territoriales. Por lo tanto, esas unidades territoriales al final van mermando en puestos gente que está destinada ahí, que ya no está, porque es necesaria en otros sitios, pero no sacan esas vacantes. Por lo tanto, nosotros desde AUGC venimos reclamando ese aumento de plantilla, aparte como es normal, de más medios técnicos y mejorar el estado tanto de las garitas como de infraestructura, ¿no? Hablábamos se anunció por el Ministerio de Interior que nos iban a retirar las concertinas, que en el caso de Melilla había pocas concertinas, se referían a la sirga tridimensional que había entre las dos vallas. Se nos dijo que se iba a poner otros medios. Estamos viendo cómo se va a finalizar la obra y vamos a ver cómo queda, porque vemos que hay tramos que se ha quitado la sirga, pero no vemos los peines invertidos. Por lo tanto, no sabemos si se va a quedar así, y si quitamos unos elementos de contención y no ponemos otros, al final lo que AUGC no quiere es que finalmente sea el Guardia Civil el que sea el escudo humano que tenga que frenar la inmigración. Raúl. Yo aquí veo muchísimas carencias. Lo primero es que, como comentas, lo de los peines parece ser que no se va a poner en todo el vallado, con lo cual va a tener nuevos sitios de presión donde van a intentar el salto. Perdona que te corte, y de hecho, en muchos de esos sitios donde vemos que no se van a poner los peines, han sido sitios frecuentes de saltos. Por lo tanto, si decían que iban a reforzar la zona donde más saltos habían, vemos que esas zonas van a quedar a libre paso, o sea, sin obstáculos para poder pasar. Y ante el aumento de estos nuevos nadadores que se tiran, porque vamos, yo la situación de estrés que vimos de tener que estar pendiente de que 10, 15 saltadores se tiren al agua
con riesgo de su vida y que tenga que ir la Guardia Civil al rescate, ahí hay una carencia evidente de personal. Yo creo que también seguramente de material, porque creo que las cámaras de visión térmica y todo esto y la carita están muy obsoletas. ¿Esto en algún momento habéis recibido respuesta por parte del Ministerio? ¿Alguna explicación? Nada, seguimos, pero ya no solo de este ministerio, seguimos con anteriores gobiernos, hemos estado siempre con esta misma problemática. UGC lleva reclamando estas condiciones, estas mejoras de condiciones laborales para los guardias civiles desde hace varios años, pero seguimos igual. O sea, gobierno tras gobierno seguimos con la falta de presupuesto, con la falta de dinero y seguimos con una comandancia que incluso no tenemos una barrera para poder entrar dentro de la comandancia que sea eléctrica, no tenemos vestuarios, no tenemos las garitas, como he dicho anteriormente, son deprimentes, no tenemos sillas ergonómicas, aparte de eso tenemos que estar horas de vigilancia allí con una cámara térmica que pesa lo suyo. No tenemos acondicionado esas posibles cámaras centralizadas dentro de una unidad que sería el COS, el centro de control, para que se traslade todo allí. Con ese aumento de personal, claro, no vamos a meter más zona de vigilancia, tenemos que tener en cuenta que también los compañeros del COS están atendiendo las llamadas telefónicas, están con la visualización y las activaciones de los sensores del perímetro, cámaras de frontera y demás, entonces hay que reforzar ese personal también para tener una zona de vigilancia. Por lo tanto, seguimos con ese déficit y ahora sí, ahora nos dijeron que con este presupuesto iban a implementar esas mejoras de esas cámaras térmicas, incluso se iban a trasladar de otros sitios, puntos que tenemos de vigilancia a otros mejores para centralizarlo todo el COS, pero estamos esperando que se libere el presupuesto y seguimos a la espera. ¿Cómo resumiría el día a día cuando la frontera está abierta de un guardia civil en la frontera, teniendo que enfrentar al comercio atípico, a la picaresca, a la delincuencia, ¿no? a los malos modos? Hombre, un día a día, en general, aquí en la Guardia Civil, un día a día de cualquier Guardia Civil es estresante. Estresante porque veis el volumen de trabajo que tenemos que estar alerta, ya no solo el paso fronterizo, aquí tenemos que tener en cuenta que de la compañía fiscal, aunque cuando había comercio atípico, aquí tenemos, cuando está abierto el control, tenemos solo un guardia civil. Un guardia civil de personal en un control fronterizo no es de recibo. Ese guardia civil tiene que ir a hacer su desayuno, tiene que descansar, tiene que salir y no tiene un pequeño relevo que tenga inmediato ahí de un compañero. En la frontera de Beniassar lo mismo, más de lo mismo. Tenemos una carencia de personal impresionante. Ese estrés que tienen que estar pasando a diario, la cantidad de vehículos que pasan y peatones por esos controles fronterizos, aparte de la vigilancia que tenemos que hacer en la propia seguridad de la gente, es muy complicado. Se podría venir algún agente de la Guardia Civil de Galapagar, ¿no? Del chalet de Pablo Iglesias, aquí a ayudar un poco. O sea, en proporción, hay más gente allí que aquí. Podría ser, yo desconozco el número de allí, lo que sí que conozco es la carencia de efectivos que tenemos en la comandancia, pero no de ahora, sino de hace años, como he dicho anteriormente. Y con gobierno tras gobierno seguimos con esa carencia porque no se actualizan las plantillas. Un dato, por ejemplo, de curiosidad. Aquí antiguamente tenemos la misma plantilla que había con una línea marítima. Aquí se implantaron varias compañías marítimas y seguimos con el mismo personal o menos, porque la gente se ha ido jubilando y la plantilla sigue siendo la misma. Y está obsoleta. Lleva muchos años con el mismo número de plantilla y con mucho más servicio que se le va dando a la ciudad de Melilla. Por lo tanto, la comandancia con esa plantilla no puede asumir todo eso. O sea, necesitamos más personal sí o sí. La prueba de ello es lo que me repetía anteriormente, que tenemos aquí un refuerzo constante que se detrae de otras provincias. Cuando vemos aquí una unidad que viene de USECI, estamos dejando a lo mejor a la USECI por decir un sitio, la USECI de Huelva, sin personal. Ese personal que tendría que estar allí no lo tiene ya. O sea, dejamos a una comandancia coja para que venga a reforzar a Melilla también. Por lo tanto, es un doble problema. ¿De acuerdo? Si tuviésemos todo ese personal aquí en plantilla, esa plantilla actualizada y modernizada a los tiempos que corre y la idiosincrasia de la ciudad de Melilla, pues entonces tendríamos por lo menos aquí capacidad de resolver. Yo me parece que cuando te venden la imagen de una frontera y de una frontera de un país que ejerce esta presión migratoria con España, esos 500 metros que no existen, y cuando tenéis en un día de trasiego entrando en Melilla 30.000, 10.000, 15.000 y hasta 60.000 personas al día, nadie ha pensado que
guardia en un puesto tiene que pasar entre 400 y hasta 1000 personas por hora. ¿Qué control va a hacer este señor? Está expuesto a cualquier tumulto. Esto, en serio, no ha habido nunca nadie que tenga ni siquiera la intención de solventar este problema, porque está claro que Marruecos sabía que ese terreno de nadie no debía de ser ocupado, y ahí está, y tenéis la gente encima, no tenéis ni dónde hacer una actuación para despejar la presión. Por supuesto, sí es lo que digo, que aquí estamos carentes de personal, pero desde el minuto uno. Se nos ha dotado de muchas funciones y estamos con la misma plantilla desactualizada desde hace muchos años atrás. Y seguimos reclamando, desde AUGC lo hemos estado reclamando año tras año, pero es la misma respuesta. Hay otras unidades, por ejemplo, el tema del narcotráfico en Algeciras, y entonces van con lo mismo, pero seguimos con lo mismo porque ninguna de las comandancias actualmente están actualizadas en plantilla. Tenemos que tener en cuenta los años que hemos tenido sin promociones y todos esos años ha ido jubilando la gente y no se ha repuesto esa vacante. Ahora parece ser que sí que se están haciendo ofertas de empleo público, pero todavía no llega a cubrir las necesidades de todas las comandancias de toda España. Y el tema del puerto, porque cuando vas a puerto ves que cuando llegan los barcos, que es un momento muy preocupante porque tienen estos saltadores, y ayer nos comentaba la Guardia Civil que era imposible que, habiendo como había Policía Nacional y demás, que el Estado español no vea el problema que hay, porque hay gente que se ha lesionado, incluso alguna pérdida más grave, de estos chavales que se tiran y no tan chavales, de si hubiera suficiente personal poder tener un control fuera, no ya estar esperándolos dentro, evitando que se suban a los containers, porque eso sí que lo ve un ciudadano normal, lo ve y dice: si la Guardia Civil aquí, ¿qué hace? Y jugar al rugby y placarlo. No ha habido forma de coordinarlo, ni la Policía Nacional tampoco sabe si han podido entre ambos cuerpos poder pedir esa plantilla para solventar el problema de los que se tiran a los barcos y a los contenedores. Claro, nosotros, eso es una guerra que tenemos. Sí, hemos apoyado con otras unidades, pero tenemos que tener en cuenta lo mismo. Tenemos muchas funciones. Si estamos vigilando perímetro fronterizo, muchas veces ha ido la Compañía de Seguridad Ciudadana a reforzar la unidad esta que os comentaba, que es como si fuese una USECI. Hemos estado haciendo campaña dentro de lo que es antes de entrar a lo que es el recinto portuario, pero son insuficientes. Hacemos todo lo que podemos, pero ante ese déficit de personal no alcanzamos, porque luego tenemos que tener en cuenta también luego la zona que tenemos de responsabilidad de seguridad ciudadana también queda, entre comillas, más abandonada si nos dedicamos todo el día al tema de menores del puerto y inmigración. Entonces, todas esas zonas asignadas de seguridad ciudadana también quedan muchas veces sin refuerzo. ¿Por qué? Por esa carencia que decimos de personal. Ahora mismo vemos como tenemos los controles cerrados y ese personal ha ido a reforzar y está reforzando a los compañeros del puerto, ha reforzado también en el perímetro fronterizo, y seguimos aunque hayamos sacado ese personal de ahí, seguimos carentes de personal. O sea, es evidente que nos hace falta un incremento de la plantilla. Hace unos meses en el CETI fuisteis víctima de una situación de un motín, sí, muy agresivo, os apedrearon. Aquí también, cuando hay saltos de la valla, pues os tiran ácido, os tiran heces, os escupen sangre. ¿Cómo es esa situación? ¿Con qué sentís los guardias civiles cuando os veis ante una avalancha de esas características? Y luego sabéis las repercusiones que tienen las ONG criminalizando vuestra labor y diciendo que sí habéis atacado a un inmigrante ilegal. ¿Cómo lleváis esa campaña de marketing negativa que os hacen desde las terminales mediáticas del gobierno también? Vamos, yo creo que en ese aspecto, creo que a la fecha que estamos y en el siglo que estamos, es evidente el carácter que tiene la Guardia Civil de benemérito. Yo creo que ya ha sido evidenciado desde hace mucho tiempo y no entramos en esa. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo lo mejor que podemos. Creo que queda acreditado ya el tiempo que estamos, la profesionalidad que tiene la Guardia Civil. Creo que no se tiene que nunca criticar la acción, porque es lo que hablaba yo anteriormente. Si no tenemos recursos, no tenemos medios, al final lo que no queremos es que el Guardia Civil sea el escudo humano. Y creo que con total profesionalidad todas esas actuaciones se han llevado por los compañeros de la mejor manera posible. ¿Son parte posible del problema estas ONGs a la hora del efecto llamada que lleva a provocarse este tipo de avalanchas? Hombre, desconozco, no lo he valorado, no voy a entrar yo a debatir si es la problemática de las ONG.
El problema está claro que es un problema de España y de Europa. Y aquí hay que buscarle soluciones, pero de calado. Incluso mejorar lo que es la legislación. No podemos sacar simplemente en una ley de seguridad ciudadana una disposición adicional 10ª y avalar los rechazos en frontera con esa disposición. Desde AUGC venimos reclamando un protocolo claro, preciso y contundente de actuación ante esta inmigración irregular. Y por eso solicitamos que se blinde jurídicamente las actuaciones de los compañeros para que no tengamos problemas en un futuro de posibles malinterpretaciones de la norma, como vemos que hasta la fecha se ha ido recurriendo el tema de los rechazos en frontera y seguimos con lo mismo, porque vemos que hay juristas que piensan de una manera, hay juristas que piensan de otra y todavía no está el tema aclarado del todo. Por lo tanto, se pretende, desde AUGC siempre hemos ido reclamando ese protocolo claro de actuación para blindar jurídicamente las actuaciones de los compañeros en la valla. Ayer, cuando estuvimos en el Espigón Sur, vimos cómo la Guardia Civil tuvo que acudir porque estaban esperando efectivamente que había en estas nuevas construcciones del puerto de Marruecos, porque esto es algo que antes no existía, se ha construido en aguas melillenses y estaban esperando que se tirasen al agua y de repente tuvieron que actuar. ¿Qué pasa? Que como había muy poca presencia o poco efectivo de la Guardia Civil para acudir a ese salto, toda la zona del Espigón tuvieron que acudir las unidades, con lo cual entiendo que cuando hacen esos saltos coordinados, esta es la presión, que pueden entrar por otro sitio, porque su intención, como la legislación no es clara, es si pongo el pie en Melilla estoy en España, por lo tanto entro en el protocolo. ¿Cuándo crees que se va a solventar este litigio, este problema legal de que entiendan que si tú entras ilegalmente, aunque pises, no estás dentro y que se debe hacer ese retorno, que es lo más adecuado? Bueno, evidentemente es lo que acabo de comentar. La legislación es lo que hay ahora mismo, lo que tenemos. Sigue ahora mismo avaló el Constitucional los rechazos en frontera. Por lo tanto, seguimos con esa disposición adicional 10ª de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es lo que avala el término de rechazo en frontera, pero garantista, con toda la respetando los derechos humanos y demás. Pero es lo que decimos, ¿cuándo se va a blindar o cuándo se va a solucionar? Eso es parte ya de los políticos y una solución que toca ya no solo a nivel España, sino a nivel europeo, hacer una política migratoria en condiciones y que no estemos sufriendo este drama de inmigración. Pues trasladarle el apoyo de estado de alarma a todos sus seguidores, darle las gracias, un apoyo a todos los agentes de la Guardia Civil que estáis desplegados bajo mínimos aquí en Melilla, una tierra tan española como Málaga, como Madrid, y que al final está dejada de la mano de Dios. Así que pleno apoyo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.